Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 13 de diciembre, martes de la tercera semana del tiempo de Adviento, en que celebramos la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes leemos en la primera lectura el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 al 2 y 9 al 13. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensorbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. La lectura que hacemos hoy del libro de Sofonías nos hace reflexionar sobre esa condición orgullosa, en primer lugar, que se aleja del Señor, ciudad rebelde y contaminada. ¿De qué está hablando? No está hablando solo de los pecados particulares, sino de esos pecados generalizados en las sociedades, donde la rebeldía se esparce de tal manera que contamina y se vuelve una ciudad potente y opresora, es decir, una ciudad orgullosa. ¿Qué quiere decir con ciudad? Quiere decir la sociedad. ¿Qué ha hecho esa sociedad? No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No aceptar la voz, no escuchar la voz, no aceptar la corrección. ¿Quién es aquel que no escucha ni acepta la corrección? El soberbio. El soberbio. Entonces, de lo que se está hablando como pecado principal de alejamiento del Señor es el pecado de la soberbia. La soberbia, hay que recordarlo, es el pecado principal, el que aleja profundamente del Señor. Es la causa detrás del pecado original. La soberbia de no querer aceptar el mandato del Señor para establecer nuestros propios mandatos, nuestras propias normas. Nosotros, lógicamente, tenemos que llevar esta lectura hacia los términos positivos. ¿Qué tengo que hacer yo? Escuchar la voz del Señor, aceptar la corrección. Qué bonito es darnos cuenta de que todos y cada uno de nosotros necesitamos siempre corrección. No puede llegar un momento en la vida en que yo diga, no, yo ya no necesito ser corregido. Lamentablemente uno ve a ciertas personas que llegada a cierta altura de su vida tienen esta soberbia tremenda, ¿no? A mí nadie me corrige, yo ya estoy suficientemente grande para que alguien me corrija a mí. No, la corrección tiene que hacérsenos siempre y siempre mi alma tiene que ser dócil a la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. La falta de confianza. Bueno, nosotros vemos en el mundo cómo la falta de confianza es la que aleja del Señor. Las personas suelen decir que están llenas de confianza en Dios,
Pero a la hora de hacer un examen profundo, verdadero sobre esa confianza, vemos inmediatamente que esa confianza no está ahí. El primer examen sobre la confianza en el Señor es saber si yo comulgo o no. Si yo no busco la confesión, no busco la comunión, si yo tengo una vida alejada de los sacramentos y del sacramento principal que es la Eucaristía, bueno, no puedo decir de ninguna manera que confío en el Señor. No, yo sí confío en el Señor. Toma y come. Esto es mi cuerpo. Toma y bebe. Esta es mi sangre. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Esta es la receta del Salvador. Si yo no tomo la receta, no confío. No confío en el Señor. Este es el primer examen sobre la confianza, no el único, porque lógicamente esa confianza se puede ver de tantas maneras, como delante de las situaciones de la vida decidimos no confiar en el Señor. Por ejemplo, aquellos esposos que no confían en Dios y por eso están cerrados a la vida. No, es que yo no puedo traer hijos al mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un malvado que quiere hacerte mal. Bueno, entonces, ¿cómo vas a hablar de confianza en Dios? Yo conozco un solo creador, no más. Solo uno es el que crea. Y si yo no confío en el creador, no puedo decir, pues de ninguna manera, que confío en el Señor. Y qué bonito en este tiempo de Adviento trabajar en la confianza. Pero hacia el fin, dice ahora el libro de Sofonías, daré otra vez a los pueblos labios puros para que invoquen el nombre del Señor y sirvan todos bajo un mismo yugo. Este grupo de personas que va a permanecer con esos labios puros, con ese deseo de invocar al Señor con labios puros y servir al Señor. ¿De dónde van a ser llamados? De todos lados. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos. Se habla de una especie de resto, el resto de Israel, el que permanecerá fiel. No dejaré a los orgullosos, no dejaré a los que han cometido ignominias, sino que purificaré a mi pueblo. ¿De qué está hablando el Señor? Yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Hay personas que interpretan esto como ese arrebatamiento del cual se habla, en el cual van a ser quitados, pero Sofonías nos está hablando de otra cosa, de que va a haber un grupo que permanece fiel, pero es un resto, no una mayoría. Fíjate que es sumamente importante darnos cuenta de que en el mundo actual, si yo pienso como la mayoría, lo más probable es que no piense de acuerdo a la lógica de Dios. Si yo pienso como la mayoría, como se impone el modo de pensamiento y el modo de actuar y el modo de ser en las sociedades, bueno, puedo estar muy seguro de que no estoy caminando el camino del Señor. Quien camina el camino del Señor en este mundo es bicho raro. Es bicho raro. Y tiene que acostumbrarse a eso, a ser bicho raro. Cuando nosotros estamos acomodados, en cambio, a la mentalidad del mundo, a lo que determina el mundo, a lo que el modo de hacer las cosas del mundo y nos queremos justificar en eso, entonces podemos estar claros de que no pertenecemos a ese resto que permanece con los labios puros, que permanece fiel al Señor. ¿Es un esfuerzo y un esfuerzo grande el que hay que realizar? Sí, por supuesto. Cuesta ser distinto al mundo. Cuesta ser tachado. Ay, pero ustedes exagerados, ustedes no sé qué, ustedes no sé cuánto, siempre llenos de tantos epítetos. Sí, sí. Caminar el camino del Señor es ser maltratado. Eso no tiene ninguna sorpresa. Si en cambio yo soy de los que en todo se acomodan
a la mentalidad del mundo. No, es que a mí me parece que el aborto sí, no, es que a mí me parece que el matrimonio no tiene que ser para toda la vida, no, es que a mí me parece que uno no puede traer todos los hijos al mundo porque no puede ser conejo, uno no puede no sé qué, uno no puede no sé cuánto, todo igualito como lo piensa el mundo, idéntico como lo piensa el mundo, ideologizado según las ideologías del mundo. Bueno, hermano mío, puedes estar seguro de que no eres del resto de ese pueblo que permanece en pureza. Y hay que luchar para permanecer en esa pureza, en ese resto de Israel. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Las palabras que dirige el Señor a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo son sumamente claras, con un ejemplo sumamente clara. Un padre tiene 2 hijos, le dice a uno: ve a trabajar en la viña. Sí, señor, sí voy, pero no va. El otro, en cambio, le dijo: no, no quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Uno de los dos ha cumplido la voluntad del Padre, a pesar de que su primera palabra fue contraria a lo que en verdad hizo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Sencillísimo. Las palabras no cuentan, cuentan las obras. Al final del día, lo que cuentan son las obras. Hablábamos en la primera lectura de la confianza en el Señor. Yo puedo llenarme la boca de decir que tengo confianza en Dios, pero no es el llenarme la boca de: ay, yo confío en Dios, pero mis obras demuestran todo el contrario, es decir, que no confío en Dios. Bueno, entonces significa una sola cosa: que no confío. No, no, yo sí confío. Mira, hermano, puedes mentirte y repetir las palabras una y otra y otra y otra vez, pero da exactamente igual, da exactamente lo mismo. Si no confías en Dios, en las obras, da exactamente igual lo que digas con tus labios. Nos dice también el Señor algo precioso. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestras acciones. Aquel que le dijo no a su padre se arrepintió y cambió su modo de obrar y cumplió la voluntad del Padre. Y eso es lo que cuenta al final. El Señor nos está diciendo que tenemos la oportunidad de cambiar. Qué precioso es saber que tenemos efectivamente esa oportunidad de transformar nuestro corazón, de transformar nuestra vida. Saber que nunca es tarde para esa transformación. No, yo siempre he sido así. Bueno, así piensa aquel que no cree en la gracia de Dios, aquel que no cree en la misericordia de Dios, pero aquel que cree verdaderamente en la gracia de Dios, sabe que puede cambiar, que puede transformar su vida. Yo les aseguro, dice el Señor, que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Se les han adelantado. ¿Qué quiere decir? ¿Que ustedes no van a entrar y ellos sí? No, el Señor está diciendo: atentos. Ustedes creen que están en una posición
ventajosa respecto a los demás. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido un publicano, yo nunca he sido una prostituta. Pero el Señor les está diciendo, pero se han arrepentido. Vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, ellos sí le creyeron, convirtieron su vida. Entonces les está llamando, ustedes también tienen la oportunidad, pero no han cambiado su vida, no se han arrepentido, no han creído. Te lo pongo en el clásico lenguaje que nos toca escuchar hoy en día. Yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Esta expresión es una expresión terrible, porque es la expresión que usa la persona que es incapaz de analizar su conciencia, de hacer un examen de conciencia. Tú cuando ves a un inconsciente, cuando efectivamente determinas, mira, esta persona tiene un problema gigantesco, es un inconsciente, parte por ahí, porque su examen de conciencia no es recto, no es positivo. Yo he hecho esto que está mal y me arrepiento y pido perdón. No, analiza lo que no ha hecho. Yo no he matado a nadie, no tengo pecado. ¿Cuándo va a cambiar esa persona? Nunca. Nunca, porque sufre el peor de los cánceres que hay en el alma, que es la inconsciencia, la incapacidad de mirarnos a nosotros mismos, de reconocer nuestros pecados. La inconsciencia es fruto de la inmadurez. ¿Por qué? Porque la inmadurez no nos permite ser responsables de nuestros actos. Por eso es una enfermedad tan grave la inmadurez. Por eso es tan terrible. Y por eso cuando vemos cómo en las familias se incentiva la inmadurez de los hijos, es terrible. ¿Por qué? Porque entonces no les permiten asumir la responsabilidad de su vida, de sus actos. Y aquel que no asume la responsabilidad, obviamente que no madura, pero además está entrando fácilmente en esa otra enfermedad de la inconsciencia, es decir, de no ser capaz de darse cuenta de la profundidad de sus pecados. Esto parte desde el momento en que los padres permiten a sus hijos seguir metidos en la casa, incluso cuando ya tienen su propia familia. Y uno ve inmediatamente cómo efectivamente los padres no les permiten madurar, no conducen hacia la madurez a sus hijos, hacia tomar en sus manos su propia vida y hacerse responsables. Bueno, eso es lo que nos está planteando el Señor, nos los está poniendo por delante. Miren, ustedes se han quedado detrás, no han sido capaces de aceptar la corrección del Señor, no han sido capaces de escuchar al enviado de Dios que era Juan, no han sido capaces de corregir su vida. ¿Qué pedimos tú y yo en este tiempo de Adviento? Que yo sea capaz, Señor, que sea capaz de ver mis errores, que sea capaz de fortalecerme en tu gracia, que sea capaz de cambiar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.